ya en los resultados, pues van ustedes a hacer esquemas o fotografías de filarias en vaca, borrego y cabra, ¿ok? Y de preferencia que estén utilizando, pues, es observación de estas microfilarias en observación directa, gota gruesa, técnica de NOT con Giemsa y gota gruesa con hematoxilina. Mencionar ventajas y desventajas de cada técnica con respecto de las otras. Discutir sobre lo consultado en la práctica, incluir la frecuencia de estos helmintos, si hay en Nuevo León, si no hay en Nuevo León, pues en México, y si no, a nivel mundial, ¿ok? Y hacer su conclusión de lo consultado, ¿ok? Entonces, pues esta ya la habíamos visto el parcial pasado, chicos, ¿de acuerdo? Entonces, es lo mismo, ¿ok? Y seguimos. ¿Qué les parece con los seminarios? Para adelantar un poquito los seminarios. Esta es la tercera semana, ¿ok? En la cuarta semana les voy a dar, la siguiente semana les doy 2 prácticas que faltan, ¿ok? Y ya la última semana, la quinta semana, es para presentar el práctico. ¿Ok? Entonces, seguimos con seminarios. ¿De acuerdo? Para que se vayan preparando. A ver, equipo 5, tema 5, oncocerca, linealis y fascioloides magna. ¿A quién le tocó? A nosotros. Bueno, para que se preparen, amor. Déjame, quito la... ¿Alguna duda de la práctica, muchachos? Bien, si no hay ninguna duda, para el equipo 5, que se prepare, por favor. Bueno, somos el equipo 5.
y les vamos a hablar sobre Onchocerca linealis y Fascioloides magna. El equipo está compuesto por Devani, Itzel, Jonathan y yo, Viviana. Bueno, como introducción tenemos que Onchocerca es un género de gusanos redondos, parásitos de animales domésticos y salvajes que pertenecen al grupo de las filarias. Según la especie, se dan en todo el mundo, incluidas partes de Europa y Estados Unidos, o mayormente en regiones tropicales y subtropicales. Fascioloides magna es un parásito multicelular perteneciente al filo Platelmintes, clase Tremátoda, y es parásito de animales domésticos y salvajes. Es nativo de América del Norte. Su ciclo de vida es heteroxénico. Infectan en vida libre a un amplio espectro de animales como ciervos, alces, renos y rumiantes domésticos, como bovinos, ovinos y caprinos. Por lo tanto, es un tremátodo económicamente importante. Vamos a empezar con Onchocerca linealis. Es del filo Nemátoda, clase Tremátoda, orden Spirurida, familia Onchocercidae, género Onchocerca, especie linealis. Su morfología tiene la boca simple y sin labios. En el extremo cefálico hay papilas muy pequeñas. El macho mide de 6 a 7 centímetros de largo y tiene 8 a 10 pares de papilas posteriores. En su cutícula presenta estrías transversas. El extremo posterior termina en espiral. Las hembras miden de 50 centímetros de largo, hasta 50 centímetros de largo. Su cutícula es gruesa en la proporción media del cuerpo y las microfilarias no tienen muda y se ubican en los ganglios linfáticos subcutáneos y de la piel. Los hospederos, tenemos como hospederos intermediario a los mosquitos que pueden ser culicoides o simulium. Y su hospedero definitivo son los bovinos y los equinos. Su ciclo biológico es un mosquito que, inicia con un mosquito que se alimenta del ganado e ingiere las microfilarias. Esta microfilaria penetra el intestino medio del mosquito y migra hacia los músculos torácicos. Aquí es donde la larva L1 madura a L3. Esta L3 migra a la cabeza y probóscide del mosquito. El mosquito se vuelve a alimentar del ganado y lo infecta con esta larva L3. Esta es su fase infectiva. Los adultos se encuentran en los nódulos subcutáneos y estos adultos producen microfilarias desvainadas que se encuentran típicamente en el fondo de la piel, ganglios linfáticos de tejidos conectivos y ocasionalmente se encuentran en sangre periférica. Y pues es la fase diagnóstica, las microfilarias. Su distribución geográfica es cosmopolita. Se encuentra en cualquier lugar donde haya ganado. Sin embargo, está ligada a la ecología de los mosquitos hematófagos, los cuales, dependiendo de la especie, tienen más o menos definido su hábitat, mayormente en regiones tropicales y subtropicales. Muy bien. La enfermedad que ocasiona el minto es oncocercosis. Su patogenia, los estados adultos causan relativamente poco daño. La acción mecánica por presión sobre los tejidos
la acción irritativa debido a sus movimientos y la producción de sustancias como secreción y excreción dan como resultado la formación de nódulos. Las lesiones son formaciones de pequeños nódulos en el ligamento cervical y femorotibial de color amarillo, de tejido fibroso que contienen partes de gusanos degenerados que se pueden encontrar en el tejido conectivo. También tienen zonas de inflamación, calcificación, marcada eosinofilia y también hipertrofia. El cuadro clínico pues vendría siendo dermatitis con caída de pelo, prurito y engrosamiento de la piel y formación de costras. Muy bien, como diagnóstico, se puede diagnosticar tomando como base los antecedentes clínicos y la observación de los parásitos adultos en el tejido conectivo alrededor de los ligamentos. También mediante la identificación de microfiliarias, mediante biopsias de piel, puestas de solución salina, lo que es la salida de las microfiliarias en 4 o 5 horas a temperatura de laboratorio y su posterior tinción y observación microscópica. También se puede llevar a cabo el diagnóstico post-mortem mediante la observación de las lesiones y digestión artificial mediante la liberación de los adultos. Epizotiología. Se aislaron microfiliarias de oncocerca del ombligo y el cuello de 438 pieles de vaca en el matadero de Tübingen, FRG. La tasa de infección global de oncocerca fue del 40.4%. De sus pieles umbilicales probadas por infestación cruzada, una contenía exclusivamente microfiliarias, 4 son microfiliarias o linealis y una estaba infectada con ambas especies. Se logró, hay un éxito en el subdesarrollo de Oncocerca linealis en estadio L3 en S. ornatum y después de la inyección intratorácica fue del 22% del inóculo del medio. Las microfiliarias de oncocerca guturosa ingeridas por C. nuberculosus a través de la membrana de látex desarrollaron L3 a una tasa del 2.3% de la absorción microfilarial media. En México hay 3 focos de esta enfermedad denominados foco del sur de Chiapas y foco del norte de Chiapas y foco de Oaxaca. Muy bien, prevención y control. Como prevención y control, se encontró que era conveniente tener barreras físicas para evitar la entrada del mosquito al ganado, utilizar repelente de insectos en el ganado que no represente daño a este mismo, chequeo constante del ganado para observar la presencia o ausencia del nemátodo y pues cuando ya se tenga sospecha, la dietilcarbamazina se recomienda en el tratamiento de la oncocercosis en bovinos con dosis de 80 miligramos por kilo durante 2 días seguidos. Bueno, el siguiente mito es Phaseoloides magna. Su taxonomía es del filum Platelmintes, de la clase Tremátoda, del orden Plagiorchida.
familia Fasciolidae, género Fascioloides y la especie es Magna. Su morfología, los adultos de Fascioloides magna son grandes, alcanzan los 10 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho, son ovalados en forma de hoja y de color gris rojizo, y los huevos son de un color amarillo a marrón claro y miden de 90 por 140 micras. Sus hospederos cuenta con hospederos intermediarios que son caracoles acuáticos de la familia Limneidae, Radix o Galba, y sus hospederos definitivos son los ovinos y cérvidos. En su ciclo biológico empieza cuando los huevos se eliminan con bilis y luego con las heces. En condiciones altas de calor y humedad, los huevos eclosionan produciendo un miracidio en aproximadamente 10 días. Dentro del caracol, cada miracidio se convierte en un esporoquiste madre que se reproduce dando lugar a organismos de segunda generación, que son las redias. Estas pasan también a ser cercarias. Las cercarias abandonan el caracol en 4 a 7 semanas después de la penetración de los miracidios y se asientan en las hojas de los pastos u otras plantas justo por debajo del nivel del agua. Las cercarias se enquistan, se convierten en metacercarias y permanecen en las plantas o se sumergen en el fondo del agua. Bien. Sí. Amor, las redias no dan lugar a cercarias, o sea, una redia no va a pasar a ser una cercaria, sino que la redia produce cercarias, ¿sí? Una Ok. cercaria si pierde la cola y se transforma en una metacercaria, pero en las redias no. La redia va a producir cercarias, ¿ok? Estas salen, sigue produciendo más cercarias, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, Gracias, seguimos, amor. Bueno, estaba aquí en el punto número 6. En favorables, bueno, esto sucede de 1 a 2 meses. El huésped final, el rumiante, ingiere o se alimenta o toma agua e ingiere estas metacercarias junto con las plantas de las cuales se alimenta. Estas eclosionan en el duodeno del huésped y al ser adultos se encuentran en los ductos hepáticos biliares. Posteriormente, el animal vuelve a eliminar en las heces o en las bilis los huevos y vuelve a iniciar todo el ciclo. Su distribución geográfica es cosmopolita. Es originaria de Norteamérica, pero fue introducida en partes de Europa. Es de distribución cosmopolita y ataca las ganaderías donde existen las características necesarias para la estadía del caracol intermediario y el desarrollo del parásito. Aquí en México no encontré mucha información específicamente sobre Fascioloides magna. Había más sobre Fasciola hepática, pero hubo una que, bueno, repositorio de la UNAM, algo así, sí cuenta con, en la Ciudad de México cuenta con esta especie. La Bueno, enfermedad que produce es fascioloidosis. Su patogenia varía de acuerdo a su huésped, la cantidad de cercarias ingeridas y si es una infestación o una reinfestación. Produce inflamación aguda en el tejido hepático por vermes jóvenes. Las formas adultas ejercen poliatriz hematófagas y pueden provocar anemia. Y por formas juveniles se aprecian los trayectos de la perforación del intestino y de la cápsula hepática, la degeneración celular y el engrosamiento de los conductos biliares. Por formas adultas se observan dilataciones de los conductos biliares y engrosamiento de las paredes.
El cuadro clínico que produce es hipertermia, dolor a la palpitación del hipocondrio derecho, distensión abdominal, problemas digestivos de ingestión aguda y algunas veces provoca diarrea, síndrome anémico agudo, inapetencia y palidez de las mucosas. Ok, continuando con el diagnóstico, se realiza un examen coproparasitoscópico para la identificación y cuantificación del huevo, que comprende varios métodos de enriquecimiento que son sedimentación, métodos de flotación con líquidos de alta densidad, métodos de filtración con mallas metálicas. También se puede realizar, como siempre en casos de de un parásito que es bastante agresivo, se puede realizar el diagnóstico post-mortem, una biopsia hepática que se caracteriza por la lesión de hepatitis traumática hemorrágica. En epizootiología tenemos que dentro del programa de control de enfermedades se analizaron minuciosamente los hígados de todos los ciervos muertos y se contaron y categorizaron todos los trematodos detectados y las lesiones graves. En la prevalencia de animales positivos en el periodo que va de 2007 a 2012 fue del 36,42%, 46,39% cuando no se consideran pues los animales más jóvenes. Se aplicó el análisis epidemiológico para evaluar los factores de riesgo y los patrones de enfermedad a nivel poblacional con el objetivo de comprender los factores que influyen negativamente en el efecto terapéutico. No se encontraron diferencias significativas, o sea, independientemente de dónde se encuentre el parásito, no va a cambiar mucho en cuanto a pues el rango de infección que puedan llegar a tener. Finalmente, las características ambientales y los patrones migratorios se analizaron utilizando el sistema de información geográfica y se mostraron que la región, una región supongo que de Rusia, representa una unidad epidemiológica para las facilidades del ciervo rojo. Para prevenir y controlar, se requiere reducir el número de parásitos en el huésped y de la contaminación de huevos en pastos por medio de tratamientos antihelmínticos como el albendazol, nitroxinil y hexacloretano. La reducción del número de huéspedes intermediarios por medios físicos, biológicos o químicos. El control físico a través de sistemas de drenaje, uso de molusquicidas como sulfato de cobre o pentaclorofenato de sodio o cianuro de calcio. Y la reducción de posibilidades de infestación del ganado mediante prácticas de manejo, por ejemplo, la rotación de las praderas, eso se hace bastante seguido, y la aplicación de fasciolicidas en el momento del cambio para no contaminar los pastos nuevos. Conocer los sitios de mayor contaminación, de metas cercarias y su delimitación para evitar que el ganado paste en esas zonas y evitar que los ovinos pasten en los mismos terrenos que los ovinos, porque también pueden infectarse. Como discusión, ya para analizar en general a los dos parásitos que analizamos en esta presentación, vemos que Oncocerca linealis y Phacelodes magna, iniciando por el Oncocerca linealis, se sabe que el problema principal que presenta es el control que requiere para evitar una infección generalizada a un grupo completo de hospederos, dado que su hospedero intermediario es el que debe ser controlado en este caso. Fue observado por una investigación. Aunado a esta, los problemas más grandes causados son que a nivel económico podría decirse que la piel del ganado se ve altamente dañada. En muchas de las ocasiones la piel se suele vender, pero esto es imposibilitado básicamente porque la piel se ve completamente dañada. Y continuando con el segundo parásito observado, que es Phacelodes magna, que es el más agresivo de los dos presentados, con sus hospederos generando un cuadro clínico y síntomas fuertes y dolorosos para estos, pero investigando un poquito se sabe que el problema grande de este parásito no son realmente los adultos, o sea, los adultos en general sí
sí ocasionan síntomas que pueden llegar a ser peligrosos en una alta concentración de parásitos presentes en el hospedero, pero no se requieren muchos de este parásito joven para que pueda llegar a provocar una muerte bastante dolorosa y rápida, puesto que perfora pues tejido y provoca lo que vimos hace un momento, que es hemorragias fuertes. Por esta razón, la principal manera de evitar un contagio fue asegurarse que las zonas donde se puede dar una infección fueran controladas y aseadas. En caso de que estas estuvieran contaminadas, eliminar el lugar, o sea, por eliminar me refiero a básicamente sanitizarlo y alejar a los posibles hospederos de la zona, como ya vimos en uno de los controles. De esta manera los contagios se verían prácticamente disminuidos. En ambos casos pudimos observar que la manera principal de manejar este tipo de parásitos es eliminar su hospedero, que es la manera más segura en la que se pueden evitar los contagios. Y en conclusión, es importante conocer la importancia de estos parásitos potencialmente infecciosos, ya que deben ser, más bien son, una de gran interés para la industria ganadera, ya que puede provocar grandes pérdidas, por lo que es necesario saber más que nada las medidas de prevención, puesto que es muy complicado, más que nada en el caso de Facilioides magna, detener la infección. Y en el caso de Oncocerca linealis, que es causante de la enfermedad de oncocercosis, que llega a provocar dermatitis, caída de pelo, prurito y engrosamiento, lo que, como ya les comenté, provoca una pérdida grande en muchas de las ganaderías donde se vende más que nada la piel de los animales. Y en Facilioides magna es la causante de la enfermedad de facilioides, falicioidosis, que estos son trematodos que, como ya vimos, el problema más grande de ellos es que puede afectar más en su estado joven y en general a cualquiera de los hospederos que consuma su fase infectiva. Y pues esto, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? Ok. Agradezco su participación, chicos. Si no hay ninguna pregunta, a ver, todavía tenemos un equipo para que, acuérdense que también el PIA lo tienen que exponer, si es que vamos a adelantar un poquito, chicos. A ver, equipo 3, Coperia y Dictyocaulus viviparus, por favor. Equipo 3, ¿quiénes son? Soy yo, Filos y Esquivel, pero sí, es que todavía no me han mandado mensaje de que si ya están en su casa, todavía no. Vale. Bueno, Filos tenía que salir. Bueno, el tema 6, Ostertagia y Nematodirus. ¿Dónde está el equipo 6? Sí, profe, aquí. Ok. Te esperamos, Chelsea. Sí, Chelsea. Sí, déjeme la pongo. Sí, amor.
Bueno, creo que ya se ve la presentación, al menos a mí me parece. ¿Sí se ve? Ok, bueno, nosotros vamos a dar nuestro seminario. Somos el equipo 6, conformado por Osvaldo Guerrero, Marisol Hernández y yo, Chelsea. Muy bien. Bueno, de introducción, tenemos que la población mundial aumenta a un ritmo vertiginoso, así también la demanda de las diferentes especies de ganado bovino, caprino y ovino, que a lo largo de la historia han sido utilizadas por el hombre como una de las principales fuentes de materia prima y de un número creciente de productos. La parasitosis gastrointestinal impacta la ganadería, ocasionando retraso en el crecimiento, disminución en la producción de leche, reproducción y mala conversión alimenticia. A continuación abordaremos los parásitos que son Osterthagia circumcincta y Nematodirus filicolis. Bueno, yo les voy a hablar de Osterthagia circumcincta, o también lo encontré como Teladorsagia circumcincta, descrita por Stadelman en 1894. Este es un nemátodo, es de Phylum Nematoda de la clase Cernenta. El orden Strongylida, familia Tricostrongylidae y el género Teladorsagia y especie circumcincta. Bueno, la morfología, principalmente los adultos se caracterizan porque tienen un color parduzco o marrón, tienen una cavidad bucal corta y amplia y con un esófago rhabditiforme. Los machos son un poco más pequeños que las hembras, llegan a medir 9 milímetros y tienen de 2 a 3 espículas cortas. Además, tienen su característica que es la bolsa copulatoria, que está formada por lóbulos laterales y dorsales. Y bueno, las hembras son un poco más grandes, miden 12 milímetros y poseen una solopa muy fina que protege la vulva. Los huevos son ovalados con una membrana delgada que miden aproximadamente 80 por 40 micrómetros. Y bueno, ahí muestran las imágenes de cómo se ve el adulto de color parduzco, la bolsa copulatoria del macho, la larva L3 y el huevo de Teladorsagia circumcincta. Muy bien. El ciclo biológico es directo. Los huevos van a ser eliminados a través de las heces del hospedador y se van a desarrollar en condiciones óptimas hasta la larva L3, que esta es la fase infectiva. La L3, a diferencia de las fases L1 y L2, no se puede alimentar, así que solamente puede utilizar los recursos que tiene hasta que sea ingerida por el hospedador. Una vez que se desarrolla la larva L3, se va a movilizar hacia la vegetación para ser ingerida por el hospedador definitivo. Cuando sea ingerida, se desvaina en el rumen y se va a desarrollar en la luz de las glándulas abomasales en el abomaso del rumiante. Aquí va a cambiar a la larva L4 y posteriormente a la larva L5 para madurar sexualmente, y aquí va a permanecer el adulto y se van a liberar nuevamente los huevos a través de las heces. Bueno, yo encontré que es de distribución cosmopolita y que comúnmente se encuentra en áreas con bajas temperaturas. Los hospederos infectan ovinos y caprinos, pero también puede parasitar ciervos, llamas, muflones y antílopes, entre otros. Diagnóstico, pues va a ser la observación directa de heces o también con técnicas de sedimentación. Encontré que se pueden utilizar técnicas complementarias para determinar el diagnóstico de manera adecuada, como es la determinación de pepsinógeno en suero o la valoración del título de inmunoglobulinas presentes. También se puede hacer un estudio post-mortem para el recuento de los nematodos adultos. Y la enfermedad, bueno, yo encontré que Teladorsagia circumcincta, a que antes se conocía como Osterthagia, también se le conocía como el gusano del estómago marrón. Y bueno, la lesión característica que ocasiona es una hiperplasia de la mucosa gástrica,
acompañada con nódulos con un diámetro de 2 a 3 milímetros, que es de donde salen las larvas cuando se desarrollan. Esto también se puede acompañar por edema submucoso, aumento de células plasmáticas y dilatación de la mucosa. Y los principales signos clínicos va a ser inapetencia, diarrea intermitente, anorexia, anemia y la pérdida de peso. De episodiología, solo encontré 2 artículos que hablaban de este nemátodo en América, que fue en Colombia, en donde se reportó la prevalencia de este nemátodo en ovinos y caprinos con un 24 a 25%, y en Perú con una prevalencia un poco más baja de 4 a 10%. El único reporte o artículo que llegué a encontrar que mencionara México fue de un artículo que solo mencionó que se había aislado de un ciervo parasitado de forma natural en el estado de Guerrero. Y prevención y control. Prevención principalmente es aplicar la rotación de potreros o de pastoreo, en el que después de que los animales pastorean en un lugar, dejar ese lugar en descanso por 30 días para que se recupere y crezca el pasto. Además de que, como ya les mencioné al principio, la larva L3 no se alimenta. Entonces, si no es ingerida por el hospedero definitivo, pues va a morir. Y aquí lo menciona, que la exposición ambiental y la desecación por la radiación solar pues va a disminuir la viabilidad de la larva L3. Como control se pueden aplicar antihelmínticos como benzimidazoles, levamisol, la permectina, y como ya lo mencioné, que los animales infectados sean trasladados a praderas en las que no hayan pastado recientemente. Ahora yo les voy a hablar de Nematodirus filicolis. Su taxonomía es del reino Animalia, del filo Nematoda, clase Cecernentea, orden Strongylida, familia Triconstrigilidae, género Nematodirus y especie Filicolis. Su morfología llegan a medir de 8 a 16 milímetros. Los machos tienen espículas delgadas y largas y las hembras son un poquito más grandes, llegando a medir hasta los 25 milímetros y poseen una cola truncada que termina en espina. Poseen además una vesícula cefálica pequeña y normalmente se encuentran en el intestino delgado de los hospederos. El ciclo biológico es también, como nuestro elemento anterior, directo. En este ciclo se distingue de los otros estrongílidos porque el desarrollo hasta el estadio de la larva 3, cuando las larvas se vuelven infecciosas, tienen lugar dentro del huevo en vez de los pastos. Esto ocurre entre 1 y 3 meses tras la oviposición. La eclosión de los huevos varía de acuerdo a cada especie de Nematodirus. La larva del estadio 3, tanto en el interior de los huevos como después de eclosionar, son muy resistentes a condiciones climáticas adversas. Pueden sobrevivir más de 10 meses y son capaces de hibernar. También completan el desarrollo en el interior de establos, donde las larvas pueden sobrevivir durante mucho tiempo. Una vez que se ingieren por el hospedador final, el periodo de prepotencia es de 2 a 4 semanas. Aquí los hospederos es ovinos del género Ovis, caprinos del género Capra, bovinos del género Bos primigenius. Encontré nada más los géneros, pero en varios artículos, generalmente algo que tenían en común es que eran domésticos. Se presentan más en las especies domésticas y se ubica alrededor de todo el mundo,
pero tienen más abundancia en regiones con climas moderados, inclusive también con climas fríos. Uno de los países donde es más frecuente es el Reino Unido. Para su diagnóstico se confirma con la presencia de huevos en las heces. El cuadro clínico y la patogenia que ocasiona infecciones masivas que causan disminución del crecimiento y también puede ocasionar la muerte, sobre todo en los corderos. Los gusanos no chupan sangre, pero dañan de modo considerable la mucosa intestinal y a veces son capaces de atravesarla. El daño es de ordinario a mayor en caso de infecciones mixtas con otros nemátodos. También algo que leí, algo característico, es que este nemátodo se encuentra en infección mixta con otros. Las infecciones masivas de nematovirus pueden causar enteritis, diarrea negra a verde oscura, hipoproteinemia, edema periférico, se le conoce como mandíbula de botella, pelo hirsuto, apatía, pérdida de apetito y pues como ya mencioné, un crecimiento reducido. Para la prevención es limpiar y cambiar regularmente el espacio donde duermen estas especies, ya sea la paja, el heno, estarlo cambiando regularmente. No es como que veíamos en perros y gatos que se cambiaban hasta cada determinado tiempo. Aquí es lo más frecuentemente posible. Y para el control, pues la mayoría de los antihelmínticos de amplio espectro, como los benzimidazoles, el levamisol y las tetrahidropirimidinas, son eficaces contra los adultos de nematovirus. En epizootiología, los estudios pues más frecuentes eran en Reino Unido, incluso aquí en Latinoamérica o América no encontré mucho, pero lo que sí pude encontrar y que se me hizo muy interesante es de que se había reportado el primer caso de nematovirus aquí en México en un ovino. Y aquí lo menciona el caso de un ovino que adquirió la infección natural con Nematovirus filicolis en condiciones de clima tropical subhúmedo. Se tomó una muestra de heces que fue procesada para identificar y cuantificar la excreción de huevos de nemátodos por gramo de heces. El método que se utilizó fue la prueba de flotación centrifugada y McMaster. También se realizó un cultivo de larvas mediante la prueba Corticelli-Ley y los resultados que presentó fueron los siguientes: una nematodiasis mixta por Trichuris cpp, Nematodirus y otros nematodos del orden Strongylida. Aquí en este caso, el nematovirus que se encontró pues fue el que nos tocó, el filicolis. Y esto fue en el estado de... Creo que fue en el estado de Yucatán, si mal no recuerdo. Ahorita checo bien la cita para agregarlo. Bueno, de discusión tenemos que los nematodos de género Nematodirus infectan tanto bovinos, ovinos y caprinos y otros rumiantes en todo el mundo. Y como ya lo mencionó mi compañero Osvaldo, son más abundantes en regiones de clima moderado. Casi siempre se dan junto con otros nematodos gastrointestinales en infecciones mixtas.
y es importante tener en cuenta la higiene en el lugar donde se encuentran los animales para evitar una posible infección de este nemátodo. En el caso de Teladorsagia o Ostertagia, es un grupo de gusanos parásitos internos del ganado que son muy dañinos, tienen una distribución mundial, sobre todo en regiones húmedas de clima templado a fresco. Aparecen a menudo en infecciones mixtas, son de los más dañinos para el ganado de todas las edades y especialmente para bovinos, y deben ser el objetivo prioritario de todas las medidas preventivas para reducir la contaminación de los pastos. De conclusión, tenemos que es importante conocer los parásitos que afectan a la población de bovinos, caprinos y ovinos para así tener un control y poder prevenir las posibles infecciones. Ya que teniendo en cuenta estos factores, se obtiene un cuidado de los animales y se evitan pérdidas económicas. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. Más que pregunta, chicos, yo tengo, bueno, siempre estamos hablando de cómo podemos prevenir, ¿sí? Cómo podemos controlar, ¿verdad? Entonces, se reporta en el caso de Ostertagia, de Teladorsagia circumcinta, que un control biológico, o sea, ya está avanzando, entonces, con esporas del hongo Dudingtonia flagrans, entonces utilizan este hongo para control biológico y ha sido recientemente ya con licencia en Australia. Entonces, pues ya es un dato más, ¿ok? Entonces espero que equipo lo incluyan también, ¿sí? Como control biológico, ¿de acuerdo? Para que lo anoten en la presentación, por favor, Chelsea. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Todavía tenemos tiempo, tenemos chance de otra presentación, chicos, ¿sí? Pero sí les había mencionado, les había comentado de que este día me hacían estudios en el hospital de mi ojo. Entonces, sí traigo un poquito de molestia. Entonces, lo dejamos para mañana la presentación, ¿de acuerdo? ¿Ok? De acuerdo. Muy bien. De acuerdo, Entonces, mañana seguimos, chicos, con las presentaciones de los seminarios para terminar y para dejar, pues no sé, una semana y media para las presentaciones de los PIAs. ¿De acuerdo? Entonces, hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, maestra. Mañana, amor. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, Itzel. Sí, ahorita voy a cerrar un ratito los ojitos para ver si se me pasa un poquito. Hasta luego.